Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a contar las 13 supersticiones que consideramos que con mayor frecuencia nos hacéis en los comentarios del canal. En algunos casos pues las tendremos que desmentir, pero es cierto, y hay que reconocerlo también, que en otros casos van a ser supersticiones que tienen una base o una explicación de tipo científico. Y por lo tanto nuestra misión va a ser explicaros en qué consiste esa justificación, ¿vale? Pues nada más, en el vídeo las cuento todas. La primera superstición va a ser que nos habéis hecho comentario de que si un perro mira muy fijamente hacia un punto en concreto y en ese momento dado miras al perro entre las orejas, puedes ver un fantasma. No es cierto. No es cierto. No es cierto. O el que un perro mire hacia un punto en concreto, pues es simplemente porque fija su atención en él. Es cierto que tienen una capacidad de visión muy superior a la nuestra y que pueden percibir colores o ondas de frecuencia de color distintas a las que nosotros vemos. Y es cierto también que van a ver cosas que nosotros no vemos con nuestro ojo, pero que no veamos ciertas cosas no quiere decir que no existan. Y con independencia de que creáis o no en fantasmas, pues la verdad es que es algo que no está demostrado. Otra superstición es que si te sigue un perro por la calle y especialmente es un perro de color negro, pues vas a tener un día de suerte. Bueno, el que te siga un perro por la calle, de entrada, pues no es más que un síntoma de que el animal ha detectado en ti algún tipo de feromona que tú emites que le transmite cierto grado de confianza. No van a seguir nunca a una persona, por lo general, que transmita lo que se llama, aquí en España llamamos mala vibra, es decir, que emita feromonas que al animal le pongan en alerta. Por lo tanto, pues bueno, simplemente que te siguen porque detectan que eres buena persona, y yo creo en general que las buenas personas tienen suerte, tarde o temprano, a veces más tarde que temprano, también es cierto, pero que suelen tener suerte. Y bueno, que sea de color negro, pues bueno, es algo anecdótico. Otra superstición es que si un perro de repente a una persona que acabas de conocer o que se acaba de acercar a ti le ladra y le gruñe, no debes fiarte de esa persona. Esto es completamente cierto. Esta superstición no es una superstición. Los perros son capaces de detectar si una persona es buena o mala persona. Un poco os lo he comentado también en el ejemplo anterior. Y de hecho hicimos un vídeo sobre esto, de cómo justificamos el que científicamente un perro pueda detectar si una persona es buena o es mala. Os recomiendo que veáis el vídeo cuando acabéis de ver este, ¿vale? Venga, no antes. Otra superstición es que te viene a decir que si tu perro te ladra por la mañana es un síntoma de mala suerte. Bueno, vamos a ver, que un perro te ladre por la mañana, lo más normal es que tenga ganas de que lo saques a pasear, a hacer sus necesidades y que te está llamando, te está exigiendo, entre comillas, que lo saques. Lógicamente no tiene a priori por qué ser síntoma de mala o buena suerte. Claro, que te moleste el ladrido y que te despierte, pues ya, bueno, también hay que reconocer que no es una muy buena forma de empezar el día, pero que es algo completamente natural. Los lametazos del perro son o tienen efecto curativo y es bueno que el perro lama a, por ejemplo, un niño que le va a curar de alguna enfermedad y demás. No es cierto, no es cierto. Es más, tenéis que tener mucho cuidado con el lamido de los perros. Permitidlo solamente de aquel perro que conozcáis su estado de salud, ¿vale? Porque hay muchas enfermedades que pueden transmitirse simplemente a través de la saliva del perro. Y claro, si es un perro que es tuyo y lo tienes adecuadamente en su estado de salud y demás, pues no hay mucho problema, pero en otro tipo de perros pues no es recomendable que te laman. ¿Conocer un perro nuevo es síntoma de buena suerte, especialmente si es un dálmata? Bueno, en general conocer siempre a alguien es bueno, con independencia de que luego esa persona o ese animal sea bueno o malo contigo, pues siempre es bueno. Y el que sea un dálmata o no, pues es meramente anecdótico. Otra superstición es que me comentáis que si un perro
aulla en la casa de una persona enferma, quiere decir que esa persona no mejorará. Os tengo que decir una cosa, y no os asustéis, los perros pueden detectar la proximidad de la muerte de una persona. Es algo completamente natural y está demostrado. Una persona con una enfermedad crónica emite una serie de sustancias químicas llamadas necromonas que el perro es capaz de detectar. El perro lo que no va a hacer nunca es predecir que te vas a morir al salir a la calle porque te caiga una maceta. Eso no lo hace ningún perro. Pero sí que puede detectar estas hormonas, ¿vale? Y estas hormonas, llamadas necromonas, las emiten las personas con enfermedades ya muy avanzadas. Por lo tanto, pues al perro le inquieta y puede llegar a emitir ese tipo de aullidos. Este fenómeno os lo explicaba también en este vídeo que os pongo aquí arriba, que os pondré también un enlace en la descripción. Otra superstición es que si vas a hacer una entrevista de trabajo un día y te cruzas en tu camino con un perro con manchas de color blanco y negro, el trabajo es directamente tuyo. No es verdad, no es verdad. Quizás sí que es cierto que a lo mejor, yendo a una entrevista de trabajo, como tus sentidos están más alerta, porque vas a ser entrevistado en una situación que requiere de tu máxima atención, te fijas en detalles como que se te ha cruzado un perro de color negro o blanco. Y que luego, si te ha salido bien la entrevista, pues te acuerdes de lo que te ha ocurrido, porque sí que te has fijado en ese perro en ese momento. Lógicamente, si la entrevista te ha salido mal, ya no te acordarás de nada porque estás focalizado en pensar que has tenido un mal día, que eres un poco desgraciado o desgraciada y que la vida no parece no tener sentido. Pero ya te digo, no tiene ninguna explicación técnica ni científica. Otra superstición es que me comentáis o me habéis comentado que tener un perro junto a la cama de una persona enferma puede ahuyentar los malos espíritus. Vamos a ver, si crees en malos espíritus, pues es una decisión propia de cada uno. Sí que es cierto, y esto hay que reconocerlo, y de hecho se utiliza en medicina y cada vez con más frecuencia, que las personas enfermas, las personas que están muy malitas y llevan tiempo enfermas en cama, mejoran mucho su estado de salud con un perro. De hecho, hay asociaciones, aquí en España es relativamente frecuente, que llevan perros a hospitales. Y los médicos corroboran que científicamente niños, por ejemplo, con cánceres o con leucemias, etcétera, mejoran mucho sus parámetros generales cuando el día que los perros visitan a esos niños. Y esto es muy frecuente. Los malos espíritus, la mala vibra. Otra cosa que no he entendido nunca, porque se dice muchísimo, es que pisar una caca de perro te trae buena suerte. Yo he pisado muchas y puedo corroborar que es completamente falso. No tiene ninguna explicación. Puedes decir, hombre, si he pisado una caca de perro y no he resbalado ni me he caído, pues bueno, dentro de lo que cabe te ha ido bien. Pero hombre, limpiarte y quitarte el olor, pues no veo yo que sea un síntoma de buena suerte. Otra superstición es que veis que vuestro perro se esconde o hace un poco la bola como autoprotegiéndose y eso indica que viene una tormenta o un huracán o algo por el estilo. Esto es cierto. Los perros, por ejemplo, pueden predecir a grandes distancias la aproximación de una tormenta, un huracán o algo por similar. Porque detectan cambios en la atmósfera. Cuando se produce una tormenta, aunque sea a larga distancia, primero pueden oír los truenos y relámpagos, bueno, los relámpagos se ven, los truenos, pero además detectan los cambios de las cargas eléctricas que se producen en la atmósfera a muchísima distancia, cosa que nosotros no hacemos. Y es cierto que si el perro, como la gran mayoría de perros, tienen miedo a las tormentas, busque un sitio de cobijo o de forma de esconderse y protegerse. De manera que si te fijas en tu perro en ese tipo de gestos, tú puedes prever que se está aproximando una tormenta. Otra superstición es que si de repente un día llega un perro a tu casa o ves en la puerta que como que quiere entrar, pues estás a punto de conocer una nueva amistad. Es que esto no es una superstición, es que esto es algo obvio. El propio perro es el mejor amigo del hombre, ¿vale?
Con lo cual, pues ya lo has conocido. Cuando ves al perro ya has conocido a ese ser que posiblemente, como la gran mayoría de perros, pues son buenas personas, que digo yo, pues ya se ha cumplido. Otra superstición, y esta ya es la última, es que nos comentáis que si veis caminar un perro entre los miembros de una pareja, un chico y una chica, quiere decir que están a punto de pelearse. No, no tiene nada que ver. Normalmente los perros son animales de camada, son animales de clan, y os identifican seguramente a los dos como miembros de su clan. Es muy difícil decir a quién quieren más o a quién quieren menos, aunque siempre tienen mayor predisposición hacia uno de los dos miembros. Quizás esa mayor predisposición pueda suponer celos entre la pareja, eso ya depende de cada pareja, pero a priori ya os digo que no tiene nada que ver. Y nada más, este era un vídeo simplemente pues para aclarar este tipo de cosas o dudas o circunstancias que nos comentáis. Cuidaros mucho y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.